La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, primero que todo, una bendición estar aquí. Vamos a continuar estudiando lo que de alguna forma quedó inconcluso la semana pasada, perdón, la reunión pasada, la última vez que me tocó compartir, respecto a lo que, y como yo lo he dicho, tiene que ver con una temática mayor, que es cómo la experiencia del Éxodo nos permite poder comprender, nos permite aproximarnos o dirigirnos a dimensionar lo que fue la obra de Cristo en la cruz y lo que es además la vigencia de ese sacrificio hoy día. A partir de un montón de elementos, yo solo quiero enfatizar algo que ya lo he dicho las veces anteriores, pero creo que no está de más enfatizarlo nada más, es el establecer de que el Éxodo es una figura, es una sombra. Como toda sombra es imprecisa, como toda sombra es confusa a veces, es borrosa si uno quiere. No es posible, y hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer la hermenéutica, la interpretación bíblica en general del Antiguo Testamento, de evitar sacar conclusiones o hacer levantamientos de doctrina a partir de experiencias que tienen un contexto social, histórico, particular. Por lo tanto, debemos tener desde esa perspectiva. Nosotros usamos, y lo que yo voy a estar haciendo, entiendo y persuadido estoy por parte del Señor durante no sé cuánto tiempo estemos, es usar como referencia las experiencias del Éxodo, pero siempre llevando y apuntando hacia lo que realmente que es la gran virtud que tiene la Iglesia, que es que nosotros podemos ver la figura, podemos ver la sombra a partir de la figura, que es la obra de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Eso no tenemos que perderlo nunca de vista. La vez anterior, la reunión anterior, estuvimos estudiando respecto a este subtítulo que yo le puse, que era el despojo de los enemigos, que en simple no es más que describir cuál fue el nivel de destrucción y el efecto que tuvo, o la magnitud de la acción de Dios por medio de las plagas a el imperio egipcio, que es una figura de lo que significó la obra de Cristo en la cruz en contra de los enemigos de Cristo, en contra de los enemigos de Dios. Yo les explicaba, y alcanzamos a ver la vez anterior, que son 10 plagas, 10 más una, en realidad se habla de más una porque una de las acciones finales que vamos a retomar hoy día es que Dios destruye no solo cada uno de los dioses que sustentaban la cultura egipcia, no solo destruye la sociedad egipcia, no solo destruye la economía egipcia, no solo destruye la religión egipcia, sino que además destruye el alma egipcia al matar a los primogénitos de todas las bestias y de todas las personas, de todas las familias, quiero decir, y además se encarga de destruir al ejército y a toda su jerarquía, porque y es lo que vamos a comentar un poco, muy a la rápida, para poder llegar al fondo del asunto, que es lo que a mí en realidad me interesa, que es cómo esto es figura de la cruz. Porque el texto, si usted sigue leyendo en Éxodo, el texto, Éxodo 9, de ahí en adelante, nos enseña que Dios endureció el corazón de Faraón al ver salir al pueblo, y Faraón va a él y 600 caballos, carruajes, en contra del pueblo, a tratar de matar al pueblo, a tratar de perseguirlo. Y aquí sucede lo que ya todos hemos visto en las películas muchas veces, no obstante que si uno va a los escritos bíblicos se va a dar cuenta de varios detalles que son bastante más sustanciosos, como que, por ejemplo, que Dios neutraliza los carruajes por una acción sobrenatural y después inunda. O sea, no es que el mar se cierra y mata ahogado o destruye el ejército egipcio, sino que primero dice que neutraliza, usa otra expresión bíblica, destruye los carruajes, los inutiliza, y luego después de eso hay esta acción sobrenatural. Hermano, el propósito de toda esa obra, ojo, de toda esa obra era mostrar la gloria de Dios. Los textos son explícitos, dice, todos sabrán que yo soy Jehová. Recurrente esa declaración de
de Dios a la hora de actuar y de intervenir y de ejercer estas acciones en contra en este caso, el pueblo egipcio, la cultura o el imperio egipcio. ¿De acuerdo? Ahora, hermano, todo esto que ya hemos conversado, que de hecho hay mucha información, hay muchas cosas que son muy reveladores, que yo por razones de tiempo no me detuve la vez anterior respecto a las plagas particularmente, porque hay muchas cuestiones culturales de Egipto que siguen vigentes, inclusive, que siguen actuando hoy día en nuestra cultura actual. Bueno, todo esto, hermanos, de alguna forma nos muestra el nivel de compromiso que Dios tenía, que Dios tiene con la salvación de su pueblo. ¿De acuerdo? Todo esto de alguna forma nos demuestra que Dios está tan comprometido con su pueblo que es capaz de hacer todo lo que está a su alcance para lograr el propósito que él mismo se ha dispuesto. Hermanos, la salvación del pueblo de Israel no es consecuencia del ruego del pueblo de Israel. La salvación del pueblo de Israel de su condición de esclavitud no es consecuencia de la aflicción del pueblo de Israel. Con eso no quiero decir en absoluto que Dios sea indolente frente a eso, pero aquello que motiva la acción, la intervención de Dios, no es el dolor del pueblo de Israel, el cautivo por los egipcios, sino el deseo profundo y la decisión soberana que Dios tenía de fundar por medio de ese pueblo, de fundar una nación a partir de la cual iba a fundar o iba a establecer la obra redentora sobre todo el mundo. Todo lo que vemos en Éxodo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento no tiene un propósito: la encarnación de Cristo y su muerte y resurrección. Ese es hermano, ese es el fundamento de la creación. Todo lo que existe tiene ese propósito. Y eso demuestra, tratemos de dimensionar esto. Dios creó todas las cosas. Esta es una historia que, por muy extraordinaria que parezca, por muy hollywoodense que sea, se torna insignificante al lado del relato de la creación. Y Dios creó la creación, Dios hizo la creación, y creó el universo con un propósito que es, porque está vigente, la obra de Cristo en la cruz y su plan redentor. Hermano, yo creo que no está, quizás está de más, no lo sé, pero lo voy a repetir igual. Jesucristo no es el plan B. Jesucristo no es el plan B de Dios. La obra de Cristo estuvo dispuesto antes de que el mundo fuese hecho. No es que el hombre cayó y dijo: oh, Dios, inventemos un plan. Plan A falló, el hombre se desobedeció. Plan B, Jesús, ven, entra a la cancha. No es que haya sido así. Todo gira en torno, toda la acción de Dios gira en torno a eso. Entonces, hermano, esto debe a nosotros, como redimidos modernos hoy día, en esta época moderna en la cual estamos, debe a nosotros permitirnos poder comprender el nivel de compromiso que Dios tiene, y por ende nos debe enseñar a descansar en la obra redentora de Dios en favor nuestro. Venció a todos los enemigos. Ahora, hermanos, esto, yo les decía, es figura de la acción de Dios en contra de los enemigos por medio de Cristo en la cruz. Voy a leer algunos textos nada más. Hebreos 2:14. Es un texto, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Uno de los enemigos de Dios que fue destruido en la cruz del Calvario es el diablo, no es el único enemigo. ¿De acuerdo? Satanás y el diablo, la palabra diablo es adversario, no es el único enemigo de los planes de Dios. Todo aquello que se opone al plan decidido de Dios es un enemigo de Dios. Hermanos, quiero repetir esto que acabo de decir, porque quiero enfatizarles en esto. Todo aquello que se opone a los planes y a los propósitos de Dios es un enemigo de Dios. Eso incluye a Satanás, entidades espirituales, eso incluye el mundo, eso incluye la creación, eso nos incluye a nosotros mismos, eso también incluye nuestros deseos, eso también incluye nuestros planes, eso también incluye nuestros sueños, eso también incluye nuestro pecado, nuestra debilidad. Y un montón de elementos más que no alcanzo a vislumbrar o a dimensionar aquí para referirme a ellos nada más. Todo aquello,
todo aquello que se opone a Dios es enemigo de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios con sus enemigos? Los destruye. Nada ni nadie que se oponga a Dios tiene alguna posibilidad frente a Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver un poco con un cristiano moderno hoy día? Porque, hermano, hoy día usted y yo, tristemente, estamos plagados de ídolos, plagados de elementos que son enemigos de Dios. Muchos de nuestros deseos son enemigos de Dios. Tenemos compromisos emocionales que son enemigos de Dios. Amamos cosas que Dios odia. Literalmente amamos cosas que Dios odia. Muchas veces nosotros mismos, nosotros como padres, a veces tenemos un compromiso con nuestros hijos que es absolutamente pecaminoso. Tenemos compromiso, hermano. Que no sé si voy a abrir un paréntesis con lo que voy a decir. Lo voy a decir muy a la rápida. Pero hoy día tenemos compromisos afectivos con cosas que son una expresión de la naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿Me entienden? Tenemos la forma, por ejemplo, hermano, una madre que ama a su hijo más que a Cristo, eso es una acción pecaminosa. Un padre que ama a su hijo más que a Cristo, eso es una acción pecaminosa. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Una persona que ama su vida más que a Cristo es una expresión pecaminosa y la hemos absolutamente normalizado en nuestra vida. Si yo amo más algo que a Cristo, estoy en una acción pecaminosa, estoy en una disposición pecaminosa. Y si yo tengo conciencia de que eso está mal, estoy pecando y tengo que arrepentirme o enfrentar las consecuencias de la enemistad con Dios. Dios destruye a sus enemigos, hermano, y eso incluye personas también. Evidencia bíblica hay por montones. Dios destruye a sus enemigos. Hermano, Dios destruyó a Satanás. Ahora, Colosenses 2:15 dice, y despojando y venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Miren qué interesante. La forma en que Dios actúa, hermano, siempre propende a la gloria de Dios. No hace cosas, lo voy a decir, no hace cosas escondido. Dios no está interesado en la acción, sino en el resultado de la acción. Dios no está interesado no está interesado en la discreción. Toda la acción de Dios siempre transversalmente busca y propende su propia gloria. Hermano, todo el universo fue creado para su gloria. Las estrellas alumbran para su gloria. Los astros en una dimensión que todavía ni siquiera se logra vislumbrar o comprender por el hombre moderno con todas las herramientas que tiene. Todas ellas buscan la gloria de Dios y aparecen todos los días. Y están visibles todos los días. Son perceptibles todos los días, porque todos los días la gloria de Dios se manifiesta. En el caso de la Escritura nos enseña que cuando Jesucristo vence a las tinieblas, no solo las vence, sino que las llama para exponer su triunfo. Las trae para humillarlas, las trae para mostrar frente a todo y frente a todos, que Él había vencido en la cruz, para su propia gloria. Hermano, todo lo que Dios hace es para su gloria. Y su gloria, lo estudiamos, el César nos compartía eso el miércoles en la reunión, ¿cierto? Fue cuando hablaba de la gloria de Dios, de las riquezas de su gloria. Y cuando César nos enseñaba hoy, cuando Dios le muestra la gloria a Dios a Moisés, le muestra la gloria de su misericordia y es una declaración frente a eso. Dios dice su gloria. Hermano, la gloria es visible, la gloria es manifiesta, la gloria no se esconde. La gloria se nota, la gloria se ve. Y la Biblia dice que los redimidos somos vasijas de gloria. Somos vasijas somos instrumentos para su gloria, somos utensilios para su gloria. ¿Me entienden hacia dónde voy?
La gloria no se esconde, la gloria de Dios, de la cual los redimidos somos reflejo, no se esconde bajo cuatro paredes. La gloria, y por eso es tan dañina esta idea de pensamiento de que la fe cristiana es una fe privada. Es demoníaca, viene del infierno. Porque fuimos llamados para mostrar la gloria de Dios, para ser un reflejo de su gloria. Y la gloria de Dios es siempre pública. Siempre se ve, siempre se manifiesta. Hermano, en el Antiguo Testamento está lleno de expresiones de cuando venía la gloria de Dios y eran, pero fiestas, el pueblo entero se reunía. Cuando baja la Shabbat, cuando se instaura, por decirlo de alguna forma, los tabernáculos y Dios dice, ahora va a ir mi gloria. O cuando está Dios hablando con Moisés y le dice, no, que no toque nadie, pero había el monte entero salía humo, se llenaba de humo, era un espectáculo gigantesco. Nunca ha sido discreto, porque la gloria de hermano se muestra. Así vence Dios a sus enemigos. Efesios 1, 20 y 21 dice, y Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, hermanos, sobre todo principado. Así como en Egipto, permítanme esta licencia, la pateadura fue fenomenal, estoy hablando como mi hermano Jorge Vergara, que quede grabado. La pateadura fue fenomenal hacia los enemigos de Dios que oprimían a los egipcios, a los israelitas, quiero decir. En Cristo, hermano, por medio de la obra de Cristo, todo principado y toda potestad fue puesto bajo el gobierno, el señorío, la autoridad legal, legítima de Jesús. Toda potestad, no hay ningún demonio, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna potestad, no hay ninguna entidad espiritual que esté fuera del dominio y de la autoridad de Jesucristo. Ahora, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo avisorando y anticipando lo que iba a ser su obra en la cruz. Yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice. Ahora viene el juicio de este mundo. Hermanos, la cruz es el juicio, fue el tribunal eterno. Bajó la Corte Suprema de Justicia del juez eterno y juzgó al mundo por medio de Cristo en la cruz. Y ahí todos los adversarios, insisto, todos los enemigos fueron destruidos. Esa es más o menos, la magnitud y la dimensión de la obra de Cristo y del triunfo de Dios para con sus enemigos. Ahora, la pregunta que yo hago frente a esto es, ¿cuál es el propósito de esto? ¿O qué tiene que ver esto conmigo hoy día, 2000 años después de eso? ¿Qué sentido tiene este hecho glorioso, extraordinario, que tiene una referencia en el Éxodo, que ya se ha compartido la magnitud, la gloria de eso, de la acción de Dios en favor de los israelitas, que insisto, es una referencia de la magnitud de la obra de Cristo en la cruz, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esa acción con hoy día, en el siglo XXI, año 2022, para cada uno de los redimidos hoy día? Hermanos, porque el propósito de esa acción es algo que nosotros debemos entender. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto, final de Dios, es su propia gloria. Yo creo que eso ya está establecido. El punto es cómo se manifiesta esa gloria en cada uno de nosotros. Y en eso, hermano, yo quiero detenerme un poco hoy día. Porque la experiencia del pueblo de Israel, si uno sigue avanzando en el texto, los israelitas ya están fuera. Ya salieron, ya cruzaron, ya vencieron, el Dios venció a los egipcios, los mata, aniquila a sus enemigos, insisto, en la magnitud que ya se ha descrito, cruzan el mar, y de aquí en adelante comienza a experimentarse, ellos comienzan a ser figura de algo que puede parecernos mucho más próximo a nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que significa una vida libre del cautiverio, bajo el dominio, bajo la sumisión y bajo la libertad de estar en Cristo? ¿Me explico?
del momento en que ellos salen y son librados de sus enemigos, fueron vencidos, quedaron atrás los enemigos de los israelitas. Murieron todos, Dios los aniquiló completamente, así como Cristo aniquiló a todos los enemigos de Él, y por lo tanto nosotros al pasar por el mar, al pasar por el bautismo, de Cristo y del agua, todos nuestros enemigos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y desde ese momento en adelante el pueblo de Israel, insisto, es una buena figura, una muy buena referencia de lo que implica la vida cristiana en un estatus de libertad, pero bajo una posición de dependencia a Dios. Libre del cautiverio, pero dependientes, sometidos a una nueva autoridad, una autoridad invisible. Fueron hechos libres, pero para hacer aquello que Dios ha mandado hacer. Leamos un texto respecto a eso, por favor. Éxodo 15. Hermano, el texto en los capítulos anteriores, el capítulo anterior en realidad es cuando describe lo que yo les decía de cuando el pueblo, los egipcios persiguen, y se da ahí un hecho que yo creo que es muy representativo de cómo ellos estaban, los israelitas, estaban experimentando esta circunstancia. Se da el hecho en que ellos están acampando a la orilla del mar y ven a los egipcios venir. Y ellos caen en un estado de absoluto pavor. De hecho, le empiezan a decir a Moisés, Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto que vamos a morir aquí? Imagínense, en este momento ellos todavía estaban en absoluta desconfianza de aquello que estaban viviendo. O sea, ellos dieron por hecho que iban a morir ahí. Y en ese momento la columna de fuego que iba adelante se pasa, yo no sé si pasó por arriba de ellos o no, pero el texto dice que se pasa y se pone entre ellos y los egipcios. Atrás. Imagínense la magnitud de esto. Pero ellos, mientras tanto, cayeron en un profundo pavor. Capítulo 14. No lo voy a leer ahora porque quiero pasar rápido, porque es solo una referencia a esto que estoy diciendo nada más. Y cayeron en un profundo pavor y ellos vieron, hermanos, 430 años de opresión a esa gente. 430 años de dominio personal, cultural, social. No tenían libertad los egipcios, hacían exactamente lo que les decían que tenían que hacer. Los padres, los hijos, los abuelos, los bisabuelos probablemente, los tatarabuelos probablemente. En esa dimensión tiene que haber sido. Entonces, esa es un poco la magnitud de la esclavitud que ellos vivían y el pavor que ellos sentían. Eso era lo que representaban los egipcios para los israelitas. Hermano, a esa gente Dios destruyó. ¿De acuerdo? Tengan esto en perspectiva para lo que vamos a leer ahora. Cuando ellos ven esta destrucción, cuando ellos ven lo que pasó, se parece lo que el Salmo 15, lo que Éxodo 15 nos dice. Escúchenlo nomás, hermano. Por favor, pongan atención. Son 21 capítulos, pero de verdad creo que son 21 versículos, que de verdad son tremendamente inspiradores y pueden traer mucha revelación para un alma redimida hoy inclusive. Ellos vieron a sus adversarios destruidos frente a sus propios ojos. Entonces dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré.
Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partió, y sigo leyendo, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿cuántos días pasaron? 3 días. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Hermano, 3 días de lo que habían... ¿Están de acuerdo conmigo en la magnitud de ese cántico? Yo cuando lo leía en la tarde, ahora que lo leía, mi mente imaginaba con más precisión lo que significó esa fiesta. La Biblia dice que eran 600.000 hombres los que salieron. Solo hombres. O sea, estamos hablando por lo menos, voy a estimar, estamos hablando de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. ¿De acuerdo? Imagínense la magnitud de la fiesta que había, de exaltación, de glorificación de Dios, de lo que había hecho. Moisés cantando este cántico: solo tú nos redimiste, tú nos salvaste, tú venciste a Faraón. Hermano, para nosotros Faraón es un insecto, pero en el contexto Faraón era el ser más poderoso que existía. Y Jehová lo había vencido. Esa es la perspectiva de la cual se escribe esto. Y todas estas expresiones de adoración, de exaltación, pasan 3 días, falta el agua y empiezan a murmurar. Hermano, es trágico, es terrible esto. No son muy distintos a nosotros. No son muy diferentes a lo que nos pasa a nosotros. Proclamamos las bondades de Dios, cantamos las bondades de Dios, exaltamos las bondades. ¡Oh! Y aquí somos santo, santo Señor, tú controlas todas las cosas. Hasta que algo nos pasa.
y ya Dios nos abandonó. Hasta que algo nos aflige y empieza la angustia, la agonía, la desesperación. No son muy distintos de nosotros. Ahora, hermano, a mí me impresiona y me impacta la respuesta de Dios a esta situación. Que yo creo que en esta expresión, en esta respuesta de Dios se fundamenta toda la vida cristiana, o es una muy buena referencia a toda la vida cristiana. Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, claro, tenía todo el pueblo murmurando en contra de él, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí, miren, y allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Cómo responde Dios frente al pecado y frente a la murmuración del pueblo? Dándoles estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres, miren, si oyeres e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hermanos, insisto en esta frase. En esos dos capítulos, en esos dos versículos está la referencia de la vida cristiana actualmente. El texto dice, frente a la respuesta de Dios, frente al pecado del pueblo, frente a la desconfianza, frente a la falta de fe, frente a la sensación de abandono de Dios, de sentirse traicionado porque no había agua en el lugar, la respuesta de Dios es estatutos y ordenanzas. Ahora, hermano, el texto después, a ver, antes de eso, insisto en esto es una referencia de la vida cristiana actual. Porque la misma Escritura, y voy a ahondar en eso en breve, la misma Escritura nos enseña que a nosotros también se nos dieron ordenanzas y estatutos. Ahora, hermano, esas ordenanzas y estatutos no son la Biblia. Esa ley no está escrito en piedra ni en lápiz. Esa ley fue escrita en nuestros propios corazones por la obra de Cristo, por la encarnación de Cristo, por medio de su Espíritu Santo que vino a habitar dentro de nosotros. Estamos en una dimensión muchísimo más profunda de relación que la que ellos tenían. Pero esto es esencialmente la misma figura que nosotros, exactamente o esencialmente lo mismo, con la diferencia que aquí las ordenanzas, los estatutos, eran externos, que era la ley moral de Dios, que después se materializa. ¿De acuerdo? Ahora, los versículos nos empiezan a enseñar cuál era la disposición, cuál era el mandato que Dios les daba al pueblo respecto a esas ordenanzas, respecto a esos estatutos. O sea, no era simplemente que Dios declaraba estatuto y les dijera ya, ahí ven ustedes qué hacen con ellos. La palabra estatuto, hermano, la palabra estatuto es la palabra de juicio, transmite la idea de los criterios santos y piadosos de Dios con los cuales Dios juzga. Eso es un estatuto, por lo tanto implica necesariamente la idea de castigo frente a una infracción. ¿Ok? Entonces Dios lo que hace es hacer participante al pueblo de los criterios morales de él, de su ética. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses, yo creo ya, estudiamos eso, o compartimos respecto a eso. A lo que significa la ética de Dios, que es la que se nos fue entregada para que nosotros vivamos ya no conforme a nuestra ética, no conforme a lo que nosotros consideramos recto o justo, sino conforme a lo que Dios considera recto o justo, es decir, sus estatutos. Y el versículo siguiente les dice, esto es lo que tienen que hacer con lo que considero yo recto y justo. O sea, yo les voy a decir a ustedes qué es lo que a mí me parece bien y qué es lo que a mí me parece mal. Y esto es lo que yo les exijo a ustedes que hagan con lo que a mí me parece bien. Esto es lo que yo les exijo que hagan con lo que yo creo correcto y con lo que yo creo incorrecto. Primero, oír atentamente la voz de Jehová.
Segundo, obedecer atentamente la voz de Jehová. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos, hermano. Pero el tercero es determinante. Guardar todos sus estatutos. Guardar todos los estatutos. Significa, hermano, atesorar aquello que Dios considera correcto y justo en nuestro corazón. Significa hoy día para el hombre, para el redimido moderno, no menospreciar la obra del Evangelio, la verdad del Evangelio en nuestra vida. Significa dimensionar que si hoy día Dios venció a todos mis enemigos, aquello, hermano, ¿de verdad creemos que Dios venció a los enemigos? ¿De verdad creemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿De verdad creemos que éramos esclavos de la muerte? ¿De verdad creemos que estábamos condenados? ¿De verdad creemos que si no hubiese sido por la intervención de Dios en nuestra vida, nosotros hubiésemos estado presa de Satanás y al momento de salir de este tabernáculo temporal hubiésemos ardido eternamente en el infierno? No me respondan, pero yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De verdad atesoramos en nuestro corazón esa verdad? ¿O son meras declaraciones? ¿O hemos teorizado un mensaje que nos parece entretenido, interesante? ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura a mí me enseña que no solo basta con atesorarlo, y la Escritura me enseña, y voy a ir a eso después, que esa comprensión sobrenatural en mi corazón necesariamente implica una transformación práctica, real. Si yo verdaderamente he creído en eso, si yo verdaderamente he atesorado en mi corazón los estatutos de Dios, yo voy a actuar conforme a aquello que Dios me ha enseñado. Si yo verdaderamente creo que a lo que Dios le llama malo es malo para mí, yo voy a alejarme de aquello que Dios le llama malo. Eso es la libertad en Cristo. Los israelitas, hermanos, 430 años esclavos, haciendo lo que le mandaban hacer, sin ninguna posibilidad más que hacer aquello que los egipcios le mandaban hacer. Y por primera vez se enfrentaron aquí al dilema de la libertad. ¿Ustedes creen que mientras eran esclavos podían murmurar contra Faraón? ¿Ustedes creen que tenían esa posibilidad siquiera? El texto, hermano, lo leímos en los capítulos anteriores. Simplemente ellos cuestionaron un momento y Faraón les dijo, trabajan el doble. Cuando empezó a oler que había indicios de emancipación, les dijo, ya, ahora me hacen los mismos ladrillos, pero vayan ustedes al campo a buscar la paja. ¿Por qué no se las vamos a dar? Vean ustedes cómo se la arreglan, pero si no me cumplen la norma, yo los castigo el doble. ¿De verdad creen que en ese contexto de esclavitud ellos podían oponérsele a la autoridad a la cual estaban bajo sujeto? Imposible. Aquí estaban recién manifestando los primeros indicios de la libertad. La libertad, hermano, es esencialmente la capacidad de oponernos a aquello a lo cual estamos sujetos. O se manifiesta más bien, esencialmente, con él voy a usar esta expresión para explicarlo, con el derecho de poder oponerme a aquello a lo cual estoy sujeto. Yo sé que soy libre cuando puedo oponerme a aquello a lo cual estoy sujeto. Pero la libertad en Cristo es muchísimo más profunda que simplemente la acción de oponerme a Él. La libertad en Cristo es la capacidad que Dios me da por medio de la regeneración de poder cumplir sus estatutos. Fuimos hechos libres para hacer lo bueno. El pueblo de Israel fue hecho libre para seguir y guardar sus estatutos. Eso es lo que Dios le acaba de decir acá en el texto que leí. Usted y yo fuimos hechos libres del pecado, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de la naturaleza pecaminosa para no vivir conforme a todos esos principios, para hacer aquello que Dios manda que yo haga. Para vivir conforme a los estatutos de Dios, si los he albergado, si los he atesorado en mi corazón. El texto dice, si oyeres atentamente, hermano, para oír atentamente
y para hacer aquello que Dios nos manda se requieren a lo menos dos elementos. Capacidad, porque tengo que tener la capacidad de poder oír, y la voluntad o la disposición para hacer aquello que he oído, a lo cual se me ha mandado. En Cristo, usted y yo recibimos ambas. La capacidad por medio de la regeneración y la voluntad o la disposición por medio de la encarnación de Cristo y de que Él nos ha dado su mente y su corazón. Eso es lo que la Escritura nos enseña. No tengo el tiempo de ir deteniéndome en todos estos textos, pero los textos creo que los conocemos respecto a eso. Esa es la magnitud de la obra de Cristo en favor del redimido. Por eso el redimido no tiene ninguna opción para la desobediencia, o más bien, no tiene ninguna excusa para la desobediencia. No tiene ninguna opción más que obedecer. Porque recibimos la capacidad de oír y recibimos la voluntad, el redimido, de hacer y de amar aquello que Dios nos manda hacer. Hermano, aquí nos enfrentamos al eterno dilema de quién lo hace, yo o Cristo. Yo siempre he creído, hermano, perdónenme, pero yo siempre he creído que ese dilema no es más que una excusa para justificar la desobediencia. Porque al final y al cabo no importa. Yo sé quién lo hace, tengo la respuesta a esa pregunta. Porque la Biblia me enseña la respuesta a esa pregunta. Lo que yo respondo frente a esa pregunta es: haz como que dependa de ti y haz todo lo que está a tu alcance para hacer aquello que Dios te mandó hacer. Va a llegar la eternidad, vamos a mirar atrás y vamos a mirar a Dios llevándonos a hacer aquello que Dios nos mandó hacer. En aquello que yo me saqué la mugre por hacer, seguimos siendo siervos inútiles. Pero la orden de Dios es: haz como si lo hicieras tú. O sea, tu compromiso, tu voluntad, tu dedicación, tu esfuerzo, tu angustia, tu agonía, tu tiempo, tu sacrificio, tiene que estar puesto por completo a esto. Libres para hacer aquello que Dios nos mandó hacer. Ya no hay excusa al respecto, porque recibimos todo lo que necesitábamos. Hermanos, guardar los estatutos implica atesorar en el corazón. Es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Solo un redimido puede guardar o atesorar en su corazón. Solo un redimido puede guardar en su corazón, puede atesorar en su corazón la santidad de Dios. Porque solo un redimido tiene el corazón de Dios. No es un patrimonio exclusivo para aquel que ha experimentado la regeneración. Porque alguien que no ha experimentado la regeneración no está de acuerdo con Dios. No puede estar de acuerdo con Dios. Hermano, lo terrible en esto es: ¿qué pasa con nuestra vida entonces? ¿Qué pasa en nuestro diario vivir? Cantábamos, hermano, esta canción que quiero que podamos terminar cantándola. Considera aquel, que es un relato, una expresión de Hebreos 12, si no me equivoco. El texto dice: considera aquel, o sea, mira a Cristo, Él es nuestra referencia. Y el texto dice algo que yo no lo encuentro, y Dios es testigo que me lo predico a mí mismo. Dice: despójate de todo peso y pecado. Hermano, esto es una expresión bíblica. Hebreos 12. Despójate de todo peso y del pecado. No que el pecado sea el peso. Dice: de todo peso y del pecado. Y corre. Dejemos que la palabra hable, se lo voy a leer mejor. Por tanto, capítulo 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, porque hay cosas en nuestra vida que no son pecado, pero que sí son peso, que nos impiden correr la carrera. Hermano, no hay nada de malo en trabajar, pero si mi trabajo me estorba para correr la carrera, entonces tengo que despojarme de eso.
No hay nada de malo en que me guste el deporte. Pero si el deporte me estorba para correr la carrera, que es vivir integralmente para la gloria de Dios, yo tengo que despojarme de eso. No hay nada de malo, hermano, que me guste hacer cosas en este mundo, me gusta tener amistades. Pero si las amistades estorban para el propósito por el cual el Señor me alcanzó, que es vivir integralmente para su gloria, yo tengo que despojarme de eso. Ahora, hermano, ¿es esa nuestra realidad? ¿De verdad andamos preocupados de aquellas cosas que obstruyen nuestra vida? Hay un libro que le he compartido a varios de ustedes, que se llama Biografías de Grandes Cristianos. Creo que varios se lo he hecho llegar. Es un libro que yo creo que para mí al menos fue transformador, fue inquietante en realidad, angustiante a veces inclusive, porque es la historia de otros hombres que vinieron antes, que uno, y sobre las cuales está sentada la fe de Cristo que hoy día nosotros gozamos. Y yo acostumbro siempre, cuando regalo el libro, pongo en la hoja al final, aquí se van a enterar que le he escrito a todos lo mismo, dice: ¿qué diría un capítulo de tu vida? Hermano, y esa pregunta, yo escribo eso porque me hago la pregunta respecto a mi propia vida y me avergüenza. En perspectiva, lo que eso al nivel de entrega, al nivel de sacrificio, al nivel de priorización. No se trata que todos los hombres, todos los redimidos fuimos llamados a ir a China, a Japón, a Asia. Los testimonios de esos hombres y mujeres son extraordinarios, son en una magnitud. Si es por gracia, no es por esfuerzo, no es que el que vaya a China va a obtener más de Dios que el que predica aquí. No se trata de eso. Pero si hay un común denominador en todas las vidas de los grandes, de los hombres de Dios débiles, miserables, pero que Dios los exaltó para su gloria, usándolos, el común denominador es que para ellos Dios fue lo más importante. Hermano, eso es cristianismo básico. Eso no es un nivel especial. Eso es cristianismo básico. Dios, encarnado en Cristo, porque en Cristo se hizo conocido para nosotros, es lo único que importa. Es suficiente. En Él está escondido todos los secretos de la sabiduría de Dios. Dice Filipenses, lo estudiamos hace unas semanas atrás. En Él es suficiente. ¿Cuántas cosas hoy día, hermano, estorban en nuestra vida y no nos permiten poder correr la carrera con paciencia? ¿Cuántas cosas por una comprensión torcida de lo que significa la libertad, fuimos hechos libres para correr la carrera? Porque antes éramos esclavos de los enemigos que Dios venció en la cruz del Calvario, así como los venció a los egipcios. Esos enemigos fueron destruidos, fueron avergonzados, fueron aniquilados, para que usted y yo podamos hoy día en Cristo correr la carrera y cumplir aquello que el Señor nos mandó a hacer. Hermano, yo no les estoy hablando de un ministerio siquiera, les estoy hablando de su propia vida, de sus corazones. ¿Es Cristo Señor, Rey en sus corazones? No les estoy hablando que dejen todo y que vayan a predicar a las esquinas. No, ¿qué pasa en su corazón? ¿Aman aquello que Dios ama esencialmente? ¿Quieren compartir, pasar tiempo con el Señor verdaderamente? Los redimidos, hermanos, vamos a pasar la eternidad con Él. Y a veces no podemos pasar ni 10 minutos hoy día, al día con Él. Libertad para hacer lo bueno. No tiene que ver con autonomía, hermano. No tiene que ver con autonomía. Tiene que ver con una vida sometida, rendida a Dios. Porque para eso nuestros enemigos fueron vencidos. No fueron vencidos para que nosotros, ahora libre, listo, nos tiró al corral, nos tiró así como yo cuando voy a abrir la puerta a mis gallinas en la mañana cuando están muertas de hambre, ahí en la parcela,
Es impresionante, hermano. Le abro la puerta y yo me acerco y tengo la gente que sabe más que yo. Esto seguramente no es novedad, pero a mí me llama mucho la atención. Yo me acerco y tengo, no sé, todas las gallinas ahí a la orilla, así como... Y le abro la puerta, hermano, ¡bum! Se desaparecen para atrás. Salen. Para que salgan a comer, a pastar ahí para ahorrarme el trigo. No, mentira. Es porque me dijeron que le hace bien eso. Hermano, pero a veces los cristianos tenemos esa impresión. Que Dios venció a los enemigos, abrió la puerta y nos lanzó. Y nos entregó así como ya, sale a correr, vive la vida, nos vemos en la eternidad. Pero hermano, vivimos a veces así, con esa comprensión. Pero eso no es lo que verdaderamente nos enseña la Escritura. Eso no es el Evangelio. Eso es puro humanismo. Nuestros enemigos fueron vencidos para que hoy día seamos obedientes hasta la muerte, para que seamos fieles hasta la muerte. Hermanos, los israelitas tuvieron todo su tiempo un gran problema. De hecho, Jeremías después nos enseña que Dios prescindió de los israelitas. Porque recurrentemente ellos pecaron. Pero era, hermano, recurrentemente. Toda la historia del pueblo de Israel es de fallo, de desobediencia, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de rebelión, perdón. Fue un común denominador. Quiero leerle Jeremías 31 y con esto termino. Dice, Jeremías capítulo 31, verso 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Está hablando de la iglesia, está hablando de usted y de mí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, el pacto antiguo tenía estatutos externos. El nuevo pacto en Cristo, la ley de Dios fue puesta en nuestra mente y en nuestros corazones. Nuestra voluntad fue cambiada. Eso es cristianismo bíblico. O sea, si mi voluntad hoy día sigue presa del mundo, no importa que venga a la iglesia, yo tengo que reconciliarme con Cristo primero. No importa que me guste cantar, no importa que ore, que llore, que me emocione esto. Si mi voluntad hoy día no está con cumplir los estatutos de Dios, entonces Dios no es mentiroso. El mentiroso soy yo. Yo estoy engañándome a mí mismo y a los demás. Si mi voluntad, si en mi corazón o en mi mente no están los estatutos de Dios. Hermano, yo siempre lo he dicho, perdonen la majadería en esto. Yo no veo nada de malo que alguien que lleva 10 años, 20 o 30 años se dé cuenta que en realidad no era. Yo lo encuentro glorioso, extraordinario. Encuentro que es extraordinario, no tenemos que tenerle temor a eso. La única evidencia es una transformación interna. Y eso consecuencia de una transformación externa. Pero hermano, la externa se puede falsear. La externa sobre todo en los tiempos individualistas en el cual vivimos nosotros. Es fácil falsear, o no es fácil, pero es posible, es potencialmente posible falsear esa transformación externa. Pero cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón. ¿Amo lo que Dios ama? Su ley está en mi corazón. Sus estatutos, sus juicios, su ética está en mí. ¿Me interpreta? ¿Estoy de acuerdo con Dios al respecto? ¿Estoy de acuerdo con que lo santo es santo? Esa es la pregunta que todo redimido debe hacerse. Hermano, pero tiene una respuesta que es compleja. Es porque si yo estoy de acuerdo, si esa ley está en mi corazón, yo no tengo opción más que hacer todo lo que está a mi alcance para servirla, para rendirme a ella, para agradarla, para obedecerla. Todo lo que esté a mi alcance.
Si tengo que perderlo todo por ello, bienvenido al cristianismo bíblico. Amén.